Mi suegra rica me odiaba por ser pobre, en su cumpleaños me hizo una broma cruel frente a todos para humillarme, pero lo que mi esposo hizo después la dejó callada. Llevo 2 años casada con mi esposo, a quien conocí en la universidad. Nos llevábamos bien como amigos, pero no empezamos a salir hasta que nos reencontramos en una reunión de exalumnos. Desde entonces, hemos estado juntos durante 4 años, contando el tiempo de matrimonio. Nos amamos, y aunque todo parece sacado de un cuento de hadas cuando hablo de él, hay un detalle que convierte mi vida en una especie de telenovela insoportable: su madre. Mi suegra es una mujer rica, poderosa y clasista. Crió a mi esposo sola, lo que obviamente es algo admirable, pero eso no significa que sea una persona amable. Desde el primer día dejó claro que no le gustaba. ¿Su razón? No provenía de una familia acomodada como la suya. Vengo de una familia humilde, trabajadora, que ha luchado mucho para darme y a mis hermanos una vida decente. Mi padre era mecánico y mi madre hacía trabajos domésticos para otras familias en nuestra ciudad. No éramos ricos, pero siempre tuvimos lo esencial. Aprendimos a valorar el esfuerzo y el trabajo duro. Para mi familia, no había vergüenza en ello, pero para mi suegra, era otra historia. Cuando mi esposo me presentó oficialmente a su madre en una cena familiar, lo primero que hizo fue mirarme de arriba abajo con una expresión de asco apenas disimulada. No dijo nada abiertamente ofensivo, pero sus gestos lo decían todo. Apenas me dirigió la palabra, y cuando lo hizo, sus preguntas estaban cargadas de veneno disfrazado de cortesía. ¿A qué se dedican tus padres?, preguntó con una sonrisa falsa mientras bebía su vino. Mi padre es mecánico y mi madre trabaja como asistente del hogar, respondí con orgullo. En ese momento, su expresión cambió. Algo en sus ojos se oscureció, y con la misma sonrisa, respondió: «Oh, qué interesante. Debe haber sido difícil para ustedes». No era una pregunta, era un juicio. A partir de ese momento, comencé a notar cómo me trataba diferente. Cuando nos invitaba a cenar, siempre me daba platos y cubiertos diferentes, un poco más viejos y gastados que los de los demás. Al principio pensé que era coincidencia, pero después de varias visitas, me di cuenta de que era a propósito. Para mi cumpleaños, mientras mi esposo recibió un elegante reloj de diseñador y su secretaria un costoso set de cosméticos de lujo, a mí me regaló una cartera falsa de una marca famosa. No es que me importara la marca, pero el precio aún estaba pegado. Costaba $20. Mi esposo nunca fue consciente de estos pequeños desaires al principio. Nunca le hablé de ellos porque no quería parecer quejumbrosa ni generar problemas. Me dije a mí misma que eventualmente ella me aceptaría, qué ingenua fui. Todo empeoró después del matrimonio. Aunque no veía a mi suegra muy seguido, cada encuentro era un recordatorio de lo poco que me consideraba. Nunca lo decía directamente, pero con sus gestos y comentarios pasivo-agresivos me hacía sentir como si fuera menos. Y entonces, llegó el evento que lo cambió todo, su fiesta de cumpleaños número 50. Ese día, mi vida dio un giro inesperado, y mi suegra recibiría la lección que jamás olvidaría. La invitación llegó de la manera más inesperada. Era un mensaje de texto escueto de mi suegra, enviado a media tarde un par de días antes del evento. Estoy organizando mi fiesta de cumpleaños y quiero que vengas antes de que empiece la celebración. Es importante. Me gustaría aclarar las cosas contigo. Me quedé mirando la pantalla, sorprendida. Después de todo lo que había pasado, después de años de frialdad y desprecio velado, ahora quería aclarar las cosas. Debía haber sospechado. Debía haber entendido que era demasiado bueno para ser verdad. Pero contra todo instinto lógico, acepté. Cuando le conté a mi esposo, se mostró escéptico, pero no le dio demasiada importancia. Si quiere hacer las paces, tal vez deberías ir. Pero si sientes que es una trampa, no tienes que hacerlo, me dijo, abrazándome. Y ahí estaba el problema, yo no creía que fuera una trampa. En lo más profundo de mí, quería pensar que después de años de desprecio, mi suegra finalmente estaba dispuesta a aceptarme. Quizás había cambiado de opinión. Quizás, al fin, se había dado cuenta de lo mucho que amaba a su hijo y de que yo no era su enemiga. Así que, la tarde de su cumpleaños, me arreglé con esmero, queriendo causar una buena impresión. No porque quisiera demostrarle algo, sino porque realmente deseaba que esta fuera una oportunidad para empezar de nuevo. Cuando llegué a su mansión, la casa ya estaba decorada para la fiesta. Meseros iban de un lado a otro, arreglando mesas, colocando arreglos florales y terminando los últimos detalles. Un pianista tocaba suavemente en una esquina del salón. Mi suegra me recibió con una sonrisa forzada. Me alegra que hayas venido, dijo, con una entonación que no coincidía con sus palabras. Gracias por invitarme. Me sorprendió tu mensaje, pero creo que es una buena idea que hablemos. Sí, claro, respondió con prisa. Pero antes de eso,
¿Puedes venir a la cocina un momento? Su petición me desconcertó, pero la seguí. Dentro de la cocina, algunos meseros organizaban los últimos platillos mientras los chefs terminaban los postres. Mi suegra se cruzó de brazos, y con una sonrisa maliciosa, me miró de arriba abajo. Perfecto. Chicos, quiero que conozcan a nuestra nueva ayudante. Ella se encargará de asegurarse de que todo salga bien esta noche. Silencio. Los empleados me miraron confundidos. Yo estaba congelada, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Perdón? Pregunté, con la voz temblorosa. Oh, no te hagas la sorprendida, respondió con falsa dulzura. Sabes que este tipo de cosas son en lo que tu familia se especializa, ¿no? Pensé que te sentirías cómoda ayudando a limpiar y servir. Rises. Ella estaba grabando. Me giré lentamente y vi su teléfono en sus manos. La pantalla estaba encendida. Estaba transmitiendo en vivo. El horror me invadió cuando entendí lo que estaba pasando. Mi suegra había organizado todo esto para humillarme públicamente, para mostrarle a su círculo social que yo no era más que la sirvienta de la familia, una intrusa en su mundo de opulencia. Di hola a la cámara, dijo con un tono burlón. Todos están viendo. Yo no podía hablar. Mis manos temblaban. Sentía los ojos de todos sobre mí, algunos con incomodidad, otros con burla. El nudo en mi garganta me impedía decir algo. Y luego, el golpe final. Bueno, ya que estás aquí, ¿podrías empezar limpiando las copas, no crees? Añadió con un falso tono dulce. Las lágrimas ardían en mis ojos. La humillación me golpeó como una ola. No podía quedarme ahí. Sin pensarlo, salí corriendo. Atravesé el pasillo y me dirigí a la puerta principal, empujando a algunos invitados que ya estaban llegando. No me importaba lo que pensaran. Solo quería irme. Entré en mi auto y arranqué sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, mi esposo todavía no había regresado. Me desplomé en el sofá y solté el llanto que había contenido. Por horas, no revisé mi teléfono. No quería saber nada del mundo exterior. No quería saber si el vídeo ya se había viralizado, si la gente se estaba burlando de mí, si mis amigos o familiares lo habían visto. Eventualmente, el cansancio me venció y me quedé dormida. Cuando desperté, mi esposo estaba sentado a mi lado, con el rostro tenso y el teléfono en la mano. ¿Qué pasó? Pregunté con la voz ronca. No respondió de inmediato. En su lugar, me mostró la pantalla. Ahí estaba el vídeo. El vídeo que su madre había publicado. Y lo peor de todo es que lo había titulado, el mejor prank de cumpleaños, cuando la nuera pobre se cree de la familia. Mi estómago se revolvió. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Mi suegra había publicado el vídeo. No solo lo había grabado para humillarme en privado, sino que había tenido la audacia de subirlo a sus redes sociales, con ese título repugnante. Mi esposo, sentado a mi lado, tenía la mandíbula tensa. Nunca lo había visto tan serio, tan furioso. ¿Desde cuándo está publicado esto? Pregunté con la voz temblorosa. Unas horas, respondió él sin apartar la mirada de la pantalla. Se está compartiendo rápido. El horror me recorrió el cuerpo. Sabía lo cruel que podía ser la gente en internet. Sabía que el vídeo probablemente estaba lleno de comentarios burlándose de mí, riéndose de mi reacción, de mi ropa, de mi expresión cuando entendí la broma. Tomé el teléfono y abrí los comentarios. Jaja, qué buena broma. Pobre tipo, se casó con la ayuda doméstica. No entiendo por qué se enoja, si su familia seguro hace esto para vivir. Oh, miren cómo llora la Cenicienta de segunda clase. Me ardían los ojos de la rabia y la humillación. Sentí ganas de vomitar. No quiero ver más esto, susurré, devolviéndole el teléfono. Mi esposo lo tomó, pero no lo guardó. En su lugar, se levantó del sofá con una determinación que me asustó un poco. Voy a encargarme de esto. ¿Cómo? Pregunté, secándome las lágrimas. Voy a hacer que lo borre. Y voy a hacer que se arrepienta de haber hecho esto. Nunca había escuchado a mi esposo hablar así. Siempre había sido alguien tranquilo, un hombre paciente, que rara vez perdía la compostura. Pero esta vez, estaba enojado. De verdad enojado. Antes de que pudiera detenerlo, él ya estaba marcando el número de su madre. Yo apenas podía respirar mientras veía cómo caminaba de un lado a otro, esperando que ella respondiera. Después de unos segundos, escuché cuando atendió la llamada. «Oh, cariño», exclamó su voz al otro lado de la línea, fingiendo inocencia. «¿Por qué no viniste a la fiesta? Fue todo un éxito». «Mamá, borra el vídeo. Ahora». Hubo un silencio momentáneo. «¿De qué hablas? No juegues conmigo», su voz estaba cargada de furia. «Sabes exactamente de qué hablo. El vídeo que subiste de mi esposa. Bórralo ahora mismo». Mi suegra soltó una risa. «Oh, cariño, no seas tan dramático. Fue solo una broma. La gente lo encontró gracioso. Además, ni siquiera pasó nada malo.
Ella simplemente se lo tomó demasiado en serio. Vi cómo la mano de mi esposo se apretaba en un puño. Borra. Vídeo. No lo haré, su voz sonaba divertida, como si esto le pareciera un juego. Y honestamente, si ella no quiere que la llamen sirvienta, tal vez debería dejar de actuar como una. Mi esposo se quedó en silencio por un momento. Está bien, dijo finalmente. No lo borres. Pero si crees que esto no tendrá consecuencias, te equivocas. Oh, por favor, ¿qué vas a hacer? ¿Dejar de hablarme? No puedes borrar lo que ya está en Internet. No me subestimes, mamá. Si quieres guerra, la tendrás. Y colgó. Yo lo miré, impactada. ¿Qué vas a hacer? Pregunté con nerviosismo. Él respiró hondo y se sentó a mi lado, tomando mis manos. Voy a asegurarme de que mi madre aprenda que no puede tratarte así. Y si ella cree que el Internet es su arma, voy a demostrarle que puede volverse en su contra. Encendió su laptop y comenzó a escribir rápidamente. ¿Qué estás haciendo? Si ella quiere que esto sea público, que así sea. Pero la verdad completa. No entendí al principio, pero cuando vi lo que estaba haciendo, me di cuenta de que mi esposo no iba a quedarse de brazos cruzados. Estaba escribiendo una publicación detallada, explicando lo que había pasado. Desde años de desprecio, hasta la broma cruel que su madre había armado para humillarme. No omitió nada. No sé si esto es buena idea, dije con duda. Ella pensó que podía controlar la narrativa. Pero no voy a dejar que ella sea la única con voz en esto. Apenas terminó de escribir, lo publicó. Y en cuestión de minutos, explotó. Mi esposo publicó su versión de la historia en varias redes sociales, incluyendo grupos privados donde conocía a gente influyente. La publicación era larga, detallada y completamente honesta. No solo describía lo que había pasado en la fiesta de cumpleaños de su madre, sino que también incluía años de desprecio, clasismo y maltratos que había ignorado por demasiado tiempo. Acompañó su relato con capturas de pantalla del vídeo que su madre había publicado, pero con contexto. En vez de ser una simple broma, ahora el mundo veía la realidad, una mujer rica y cruel humillando públicamente a su nuera solo porque no venía de una familia adinerada. Al principio, pensé que nadie le prestaría demasiada atención, pero me equivoqué. La publicación explotó. Cientos de comentarios comenzaron a llegar en minutos. Personas indignadas por la actitud de mi suegra, otros compartiendo sus propias experiencias con suegros tóxicos, y muchos pidiendo que alguien expusiera aún más su comportamiento. Algunos incluso comenzaron a etiquetar cuentas de activistas y figuras públicas, exigiendo que el tema se hiciera más visible. Mi suegra había querido humillarme frente a su círculo social, pero ahora ella era la que estaba siendo avergonzada ante miles de personas. Pero la cosa no terminó ahí. Resulta que mi suegra tenía una imagen pública muy bien construida. Dirigía su propio negocio y siempre se presentaba como una mujer empoderada, una empresaria ejemplar que promovía la equidad y el respeto en su industria. La realidad era otra. Poco a poco, comenzaron a aparecer ex empleados comentando en la publicación. Gente que había trabajado para ella, contando sus propias experiencias sobre cómo los trataba. Algunos hablaban de su comportamiento clasista, otros de cómo solía explotar a sus trabajadores o despedir a personas por razones absurdas. La publicación de mi esposo había abierto una caja de Pandora. Y cuando mi suegra se dio cuenta de lo que estaba pasando, se volvió loca. El primer intento de control de daños. Menos de una hora después de que la publicación comenzara a viralizarse, mi suegra intentó borrar su vídeo. Pero ya era demasiado tarde. Varias personas lo habían descargado y compartido en otras plataformas. Internet no olvida, y su intento de eliminar la evidencia solo la hacía parecer más culpable. Entonces, hizo lo que cualquier persona arrogante y desesperada haría, nos llamó. El teléfono de mi esposo vibró insistentemente. Primero 1, 2, 5 veces seguidas. Cuando no respondió, comenzaron a llegar mensajes. Borra esa publicación inmediatamente. No puedes hacerme esto. Eres mi hijo, ¿por qué me estás traicionando? No entiendes lo que esto puede hacer a mi negocio. Mi esposo los leyó en silencio, sin responder. Luego, miró su pantalla con calma y finalmente escribió una sola respuesta. Lo que hiciste a mi esposa es imperdonable. La única razón por la que te importan las consecuencias es porque ahora te afecta a ti. No borro nada. Y con eso, bloqueó su número. Yo estaba en shock. Nunca había visto a mi esposo así. ¿Estás seguro de que esto es lo correcto? Le pregunté, todavía sintiendo el nudo en la garganta. Él asintió. Por primera vez en su vida, está enfrentando las consecuencias de sus acciones. Y no voy a protegerla de eso. Lo que siguió después fue una cadena de reacciones que mi suegra jamás vio venir. Primero,
Algunos de sus clientes más importantes vieron la publicación y comenzaron a distanciarse de ella. Su imagen de empresaria ejemplar se desmoronó rápidamente cuando más y más personas expusieron su verdadero carácter. Luego, un periodista de un sitio de noticias de negocios se interesó en el caso y decidió investigar más a fondo. Hizo una nota sobre la publicación, incluyendo testimonios de ex empleados que confirmaban que mi suegra tenía un historial de abuso laboral y comportamientos clasistas en su empresa. Y después, vino el golpe final, sus inversionistas tomaron cartas en el asunto. Mi suegra tenía socios en su negocio, gente que no estaba dispuesta a perder dinero por su reputación tóxica. La presionaron para que emitiera un comunicado disculpándose y distanciándose de la polémica. Cuando finalmente lo hizo, era demasiado tarde. La disculpa no sonaba sincera. Decía que lamentaba si alguien se había sentido ofendido y que el vídeo había sido malinterpretado. En lugar de calmar a la gente, solo los enfureció más. La empresa comenzó a perder clientes, algunos inversionistas vendieron sus participaciones, y en cuestión de semanas, su negocio estaba en crisis. Cuando escuché los golpes en la puerta, supe que algo estaba mal. Eran insistentes, apresurados, casi desesperados. Me levanté del sofá con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. «Es ella», dije en voz baja. Mi esposo asintió, ya esperando esta confrontación. Caminó con calma hacia la puerta y la abrió sin titubear. Ahí estaba mi suegra, parada en el umbral, vestida con ropa elegante pero con una expresión completamente destrozada. Su maquillaje estaba corrido, como si hubiera estado llorando. Pero no estaba sola. A su lado, había un hombre de traje con un portafolio en la mano. Su abogado. Por un instante, nadie habló. Hasta que mi suegra decidió romper el silencio con su tono característico de superioridad, aunque esta vez su voz temblaba de frustración. «Espero que estés contento», soltó, mirando directamente a su hijo. «Me has destruido». Mi esposo no mostró ninguna emoción. «Tú hiciste esto sola, mamá». «No», gritó ella, señalándolo con un dedo. «Tú fuiste quien me traicionó. Tú, mi propio hijo, expusiste mi vida personal y mi reputación al mundo. ¿Sabes lo que ha pasado? He perdido inversionistas, mi empresa está tambaleando y la gente me trata como si fuera un monstruo». Apreté los puños. «Bueno, si el zapato te queda». Ella giró la cabeza bruscamente hacia mí, con los ojos encendidos de rabia. «Tú. Todo esto es tu culpa. Siempre supe que eras una manipuladora, que querías alejar a mi hijo de mí». Di un paso adelante, sintiendo que la ira se acumulaba en mi pecho. «Yo nunca quise alejar a tu hijo de ti. Fuiste tú quien hizo todo lo posible para humillarme, para degradarme, para hacerme sentir como basura solo porque no vengo de tu mismo círculo social». Mi esposo extendió un brazo frente a mí, como si quisiera asegurarse de que no la golpeara, porque, honestamente, lo estaba considerando. El abogado tosió suavemente, llamando la atención. «Señora», dijo con calma, «creo que deberíamos ir directo al punto». Mi suegra respiró hondo y sacó un sobre del portafolio de su abogado. Lo arrojó sobre nuestra mesa de café como si fuera un arma. «Si no eliminas esa publicación y haces un comunicado diciendo que todo fue una exageración, te desheredo». Un silencio pesado se apoderó de la sala. Yo solté una risa incrédula. «¿Eso es todo? ¿Tu gran amenaza es que no le darás tu dinero a tu hijo? No lo entiendes, ¿verdad?», respondió ella con una sonrisa fría. «Mi fortuna es mucho más grande de lo que crees. Con solo mi testamento, tu vida podría cambiar por completo». Miré a mi esposo, esperando alguna reacción. Pero en lugar de parecer preocupado o tentado por la oferta, simplemente suspiró con cansancio. Luego, se acercó a su madre, la miró directo a los ojos y dijo con la voz más tranquila del mundo: «Adelante». Ella parpadeó, confundida. «¿Qué? Hazlo. Desherédame». «No me interesa tu dinero. Nunca me ha interesado». El rostro de mi suegra se tornó pálido. «Eres mi único hijo. Y parece que eso no significó nada cuando humillaste a mi esposa públicamente y la expusiste a burlas y odio en Internet», respondió él, con una frialdad que me sorprendió. «Durante años he tratado de mantener la paz, de ignorar lo horrible que eras con ella, de justificar tus actitudes. Pero esto fue demasiado». El abogado se removió incómodo en su sitio. «Bueno, en vista de su decisión, señora, podemos proceder con el cambio de testamento». Pero mi suegra ni siquiera lo escuchaba. Sus ojos estaban vidriosos, su orgullo desmoronándose frente a nosotros. Ella jamás pensó que su hijo realmente la rechazaría. Intentó recuperar el control. «Si te alejas de mí ahora, te arrepentirás. Cuando necesites ayuda, cuando te enfrentes a problemas financieros, cuando ella», me miró con desprecio, «te deje, vas a desear haber tomado otra decisión». Mi esposo sonrió. «¿Sabes qué es lo gracioso, mamá?
Pensaste que tenías todo el poder porque tenías dinero, pero la verdad es que el único poder que tenías era el que nosotros te permitíamos tener. Y ahora, ya no tienes ninguno. Ella se tambaleó un poco, como si esas palabras le hubieran dado un golpe físico. El abogado, incómodo con la escena, cerró su portafolio y se aclaró la garganta. Creo que ya hemos terminado aquí. Mi suegra se quedó quieta por un momento. Luego, sin decir otra palabra, tomó su bolsa y salió de la casa sin mirar atrás. El abogado la siguió, pero antes de cerrar la puerta, nos miró y murmuró en voz baja. Por lo que vale, creo que hicieron lo correcto. Cerró la puerta. El silencio nos envolvió. Me volví hacia mi esposo, todavía procesando todo lo que acababa de pasar. ¿Estás bien? Él me miró, tomó aire y, por primera vez en días, sonrió. Más de lo que he estado en mucho tiempo. Después de la confrontación con mi suegra, mi esposo y yo nos quedamos en la sala en completo silencio. No era el tipo de silencio incómodo o tenso, sino uno cargado de alivio, como si después de años de soportar su toxicidad, finalmente hubiéramos soltado una enorme carga de nuestros hombros. ¿Y ahora qué? Pregunté después de un rato. Mi esposo me miró y con una expresión tranquila que rara vez le había visto, dijo: ahora vivimos nuestras vidas. Sin ella. Era una idea extraña. Durante años, mi suegra había estado en la periferia de todo lo que hacía. Incluso cuando intentábamos distanciarnos, su sombra siempre estaba ahí, acechando en forma de comentarios pasivo-agresivos, manipulaciones emocionales y, por supuesto, su insaciable necesidad de control. Pero ahora, por primera vez, no tenía ningún poder sobre nosotros. Mi esposo cumplió su palabra, la bloqueó de su teléfono, eliminó su número y cortó todo medio de contacto con ella. Yo hice lo mismo. Si intentaba comunicarse con nosotros, no habría forma de que nos alcanzara. ¿Y si intenta algo más? Pregunté con cierta preocupación. Si lo hace, podemos considerar una orden de restricción, respondió él con naturalidad. Pero no creo que se arriesgue a dañar más su reputación. Ya perdió demasiado. Tenía razón. Después de que su intento de chantaje fracasó, la situación con su empresa solo empeoró. Su disculpa pública fue recibida con escepticismo, y cuando más empleados salieron a contar sus experiencias sobre cómo los había tratado, su negocio comenzó a derrumbarse rápidamente. Uno de sus socios terminó vendiendo su participación en la empresa, y la prensa de negocios no tardó en recoger la historia, empresaria de élite envuelta en escándalo por humillar a su propia nuera. Era irónico. Mi suegra había querido humillarme, hacerme sentir pequeña, pero terminó siendo ella la que quedó en ridículo frente a todo el mundo. Pasaron unas semanas sin ninguna noticia de ella. Mi esposo y yo comenzamos a sentirnos más ligeros, como si finalmente pudiéramos concentrarnos en nuestra vida sin la sombra de su control. Decidimos enfocarnos en nosotros. Hablamos sobre todo lo que habíamos pasado, sobre cómo la situación con su madre nos había afectado, y hasta tomamos la decisión de empezar terapia de pareja. No porque nuestro matrimonio estuviera en peligro, sino porque queríamos asegurarnos de construir algo sano, sin las cicatrices del pasado pesando sobre nosotros. Pero, como era de esperarse, el silencio de mi suegra no significaba que había aceptado su derrota. Su siguiente jugada llegó a través de una vía inesperada: mi familia. Una tarde, recibí un mensaje de mi hermana. Hey, mamá y papá acaban de recibir una visita. ¿Quieres llamarlos? Porque no creo que te vaya a gustar quién apareció por su casa. Mi estómago se hundió. Marcando apresuradamente, esperé mientras mi madre contestaba. ¿Hola? Su voz sonaba preocupada. Mamá, ¿qué pasó? ¿Está bien? ¿Mi suegra estuvo ahí? Mi madre suspiró. Sí, y no fue bonito. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Qué hizo? Vino aquí llorando, diciendo que su hijo la había abandonado, que tú lo manipulaste para apartarlo de ella y que, bueno, que básicamente eras una oportunista que solo estaba con él por su dinero. Me sentí físicamente enferma. ¿Y qué le dijeron? Lo que cualquier padre haría, respondió mi madre con firmeza. Le dijimos que no tenía derecho a venir a nuestra casa a insultar a nuestra hija. Que si quería llorar y hacer su espectáculo, que lo hiciera en otro lado. Mi padre tomó el teléfono en ese momento y su voz, normalmente calmada, tenía un filo de enojo que rara vez escuchaba en él. Esa mujer es una vergüenza. No sé cómo puede vivir consigo misma después de todo lo que ha hecho. Cerré los ojos, sintiéndome culpable de que mis padres tuvieran que lidiar con esto. Lo siento tanto, no quería que los involucrara. No es tu culpa, hija, respondió mi padre. Pero si vuelve a venir aquí, voy a llamar a la policía. Nunca en mi vida había escuchado a mi padre decir algo tan tajante. Y, sinceramente, lo agradecí. Cuando colgué, le conté todo a mi esposo. Su expresión se oscureció y tomó su teléfono de inmediato. ¿Qué vas a hacer? Hablar con ella.
Por última vez. Mi esposo tomó su teléfono con una determinación que me asustó un poco. Hasta ahora, había manejado la situación con calma, asegurándose de mantenernos firmes en nuestra decisión de cortar contacto. Pero esta vez, su mirada tenía un brillo diferente. Marcó el número de su madre, después de haberla bloqueado, tuvo que buscarlo en viejas llamadas, y puso el altavoz. Sonó una vez, 2 veces, 3. Y luego ella contestó. Sabía que llamarías, dijo mi suegra, con una voz cargada de autosuficiencia. Tarde o temprano, te darías cuenta de que me necesitas. Mi esposo no mordió el anzuelo. Deja en paz a mis suegros. Ella soltó una risa forzada. Oh, ¿así que ya te llegó el chisme? Me preguntaba cuánto tardaría tu esposita en ir corriendo a decirte lo malvada que soy. Yo me crucé de brazos, sintiendo la furia hervir dentro de mí. Escúchame bien, mamá, mi esposo continuó, su voz firme como el acero. Esta es la última vez que hablamos. No solo no me interesa tu dinero, sino que ya no me interesa tenerte en mi vida. Me hiciste ver el peor lado de ti, y, en el proceso, también sacaste lo peor de mí. Me tomó tiempo darme cuenta de que la única relación que teníamos era la que tú controlabas. Ya no más. Soy tu madre. Espetó ella con rabia. No puedes deshacerte de mí como si fuera basura. Tú hiciste eso sola, respondió él, implacable. Pensaste que podías hacer lo que quisieras, burlarte de mi esposa, exponerla públicamente, amenazarme con dinero, y que nunca habría consecuencia. Pero ahora las hay. Se acabó, mamá. No puedes hacerme esto. Sí puedo. Y lo estoy haciendo. A partir de ahora, no quiero que te acerques a nosotros, a mi esposa ni a su familia. Si intentas volver a contactarlos, llamaré a la policía. No me puedes amenazar con eso. No es una amenaza, mamá. Es una promesa. Ella se quedó en silencio. Podía imaginarla temblando de rabia, buscando algo más que decir, algún último intento de manipulación. Finalmente, escupió con veneno. Te arrepentirás de esto. Mi esposo suspiró. Ya no me importa lo que pienses. Adiós, mamá. Y colgó. Lo vi soltar un largo suspiro, como si toda la presión acumulada en los últimos años saliera de su cuerpo en un solo aliento. ¿Cómo te sientes? Pregunté con cautela. Libre, respondió con una pequeña sonrisa. Por primera vez en mi vida, me siento libre. Nos abrazamos en silencio, dejando que todo el peso de la situación se disipara. Después de esa última llamada, mi suegra desapareció de nuestras vidas. Ya no intentó contactarnos, ni a mi familia, ni a sus antiguos socios. Su reputación estaba hecha trizas, y según supe a través de otras personas, terminó vendiendo parte de su empresa para mantenerse a flote. El escándalo la había arruinado. No supe más de ella durante meses, hasta que un día, recibí un mensaje inesperado. Era un correo electrónico, de mi suegra. Abrí el correo con una mezcla de curiosidad y aprensión. El mensaje era breve. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que perdí todo. Solo espero que estés satisfecha con el resultado. Sin firma. Sin un lo siento real. Solo una nota de resentimiento disfrazada de arrepentimiento. Cerré el correo sin responder. Porque la verdad es que, yo no le debía nada. Y lo mejor de todo, es que por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo, ni ansiedad, ni ira. Solo paz. Pasaron los meses y mi suegra dejó de ser una presencia en nuestras vidas. No intentó contactarnos de nuevo, ni a nosotros ni a mi familia. No hubo más correos ni intentos de manipulación. Simplemente desapareció. Al principio, me costó creerlo. Después de tanto drama, esperaba otro ataque, alguna artimaña para recuperar su control. Pero con el tiempo, la realidad se asentó. Ella había perdido. Mi esposo y yo pudimos respirar tranquilos. Nos enfocamos en nuestra relación, en sanar las heridas que su toxicidad había dejado. La terapia de pareja nos ayudó a comunicarnos mejor, a entender cómo la manipulación de su madre había afectado nuestra dinámica y cómo asegurarnos de que nunca volvería a pasar. Y lo más importante, nos elegimos a nosotros antes que a cualquiera. A través de conocidos, supe que su empresa nunca se recuperó completamente. Sus antiguos socios la dejaron de lado, los clientes perdieron la confianza en ella, y la imagen de mujer exitosa que había construido durante años se desmoronó. Tuvo que vender parte de su compañía y reducir drásticamente su estilo de vida. Se fue de la ciudad. Nadie sabe exactamente a dónde. Algunas personas intentaron hacerme sentir culpable por ello. Después de todo, sigue siendo tu suegra, decían. Pero la verdad es que ella se hizo esto a sí misma. Nunca le pedimos que nos aceptara con los brazos abiertos. Solo queríamos respeto. Y cuando se negó a dárnoslo, cuando hizo todo lo posible por degradarme, exponerme y humillarme, perdió el derecho a formar parte de nuestras vidas. La ausencia de mi suegra nos hizo darnos cuenta de cuánto tiempo habíamos desperdiciado tratando de agradarle.
Ahora, nuestros días eran más tranquilos. No había llamadas llenas de drama. No había tensión en cada reunión familiar. No había la constante sensación de caminar sobre hielo delgado. Mi esposo se convirtió en una persona más relajada, más feliz. Y yo, por primera vez en años, sentí que pertenecía a mi propio hogar. Nos enfocamos en nuestras metas, en nuestros sueños, viajar, hacer crecer nuestras carreras, quizás incluso formar una familia algún día, todo sin la sombra de su control. A veces, me pregunto si ella alguna vez se arrepintió de verdad. Si en algún momento, miró atrás y entendió que lo único que logró con su comportamiento fue perder a su hijo. Pero, honestamente, ya no me importa, porque su historia en nuestras vidas terminó el día que decidimos cerrarle la puerta. Y desde entonces, todo ha sido mejor.